un vídeo de literatura, sobre literatura, en esta ocasión pues sobre el periodo, o sobre el género novelístico, sobre el género narrativo en el periodo que va desde el año 75 hasta la actualidad. Este sería el último tema de narrativa del curso, ¿vale? Y además a él corresponde la obra de lectura obligatoria que las universidades andaluzas han propuesto este año para los alumnos que vayan a hacer selectividad y que nosotros hemos cogido también en enseñanzas de adultos como la obra de referencia o la lectura destacada. Esta novela, recordad que es El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, a la que tenéis dedicada una presentación específica, que la tenéis en la plataforma, y ya veremos si más adelante pues puedo grabar también un vídeo explicativo, ¿no?, de esa presentación. Bien, estamos en un periodo nuevo. En el tema anterior estuvimos viendo el periodo del franquismo, ese periodo que iba desde el 39 hasta el 75, y ahora pues nos vamos a centrar en una época nueva, una época diferente, ¿no? En el documento que tenéis sobre el contexto histórico-cultural hay un apartado dedicado a este periodo que conviene que veamos. Vamos a proyectarlo un momentito, un instante. Bien, yo creo que ya lo tenéis ahí delante. La España de la democracia, ¿no?, es este periodo, ¿no?, es el título que le da a este periodo, que se inicia pues con la muerte de Francisco Franco en el año 1975. Esto supone el final de la dictadura, que durante casi 40 años pues se había desarrollado en España en esos dos periodos que ya vimos en su momento: el periodo de la autarquía o del aislamiento, ¿no?, que nos llevaría hasta mediados de los 50, y después el desarrollismo que poco a poco se va instaurando en España entre finales de los 50 y la muerte del dictador, ¿no? A esto ya le dedicamos un momento, ¿no? Ahora nos tenemos que centrar en esta nueva época, ¿no? En esta nueva época yo entiendo que se pueden establecer dos etapas diferentes, ¿no? La primera de ellas, a la que tradicionalmente se llama transición o transición a la democracia, iría entre el año 75, la muerte del dictador, y el año 1982. Es una época políticamente compleja, porque el país sale de una situación de dictadura y tiene que aprender de alguna manera, todas las instituciones, todas las personas, pues tuvimos que aprender a vivir en democracia y al funcionamiento de un Estado democrático occidental. Son años que políticamente están marcados por los gobiernos sucesivos de la Unión de Centro Democrático, al principio bajo la presidencia de Adolfo Suárez, y después el final, ¿no?, los últimos par de años sobre Joaquín Calvo Sotelo, ¿no? Esta época, desde el punto de vista político, pues se caracteriza, como os indico ahí, por la disolución de las Cortes franquistas, por la aprobación de la ley de partidos políticos, pero sobre todo por la redacción y aprobación en referéndum de la Constitución democrática, que todavía hoy sigue en vigor, ¿no? Es la época en la que se ponen las bases, como os indico aquí, para la incorporación de España a diferentes instituciones internacionales y por tanto romper el aislamiento que había vivido la España franquista, romperlo definitivamente, ¿no? Son los años en los que se prepara, ¿no?, para esa incorporación, aunque no se lleva a cabo hasta el segundo periodo de la etapa que estamos viendo, la segunda etapa, que sería la que va, pues, o que yo le he llamado aquí, de consolidación de la democracia, que se iniciaría en el año 1982 con la victoria en las elecciones de ese año del Partido Socialista Obrero Español, y nos llevaría pues hasta la actualidad. En este periodo de consolidación de la democracia, políticamente España pues, se alternan en el gobierno pues dos partidos, uno de orientación socialdemócrata, sería el Partido Socialista Obrero Español, y otro de corte más centro-derecha, ¿no?, que sería el Partido Popular, ¿no? En estos años, esas bases para la ruptura final del aislamiento pues llegan a su fin y consiguen su objetivo pues con la entrada de España en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue en el año 1982, y sobre todo y fundamentalmente por la entrada de España en la Unión Europea, que se produce en el año 1986. Esto respecto a los periodos históricos de la época en la que nos centramos ahora. Desde el punto de vista cultural, ¿qué caracterizará este periodo? Pues sin duda
el canto y la defensa de las libertades, ¿no?, ganadas tras el final de la dictadura, ¿no? Son los años en los que desaparece la censura y por tanto la publicación literaria y la expresión artística, al igual que la expresión ideológica y política, ¿no?, pues se puede hacer ya en total libertad en la España de aquel entonces, ¿no? También es importante, además de esa desaparición de la censura, la descentralización que se produce en el país, ¿no?, con la consolidación del Estado autonómico. Pues eso provocará que literaturas en lenguas no en lengua vasca, en lengua gallega, en lengua catalana, pues empiecen a desarrollarse, ¿no?, estas literaturas en otras lenguas cooficiales del país, ¿no? Fenómeno que es muy importante desde el punto de vista literario, porque aunque había existido siempre una literatura catalana, gallega y vasca, ciertamente pues tenían que vencer numerosos obstáculos, ¿no?, para su conocimiento, difusión y apreciación por el resto de los habitantes del país, ¿no? Además de estos rasgos, de esta libertad, ¿no?, como gran carácter del periodo, hay otros caracteres, ¿no?, que a mí me parecen determinantes de lo que es la cultura de este periodo que se inicia en el año 1975. El primero de ellos es la influencia que la cultura popular, es decir, me estoy refiriendo al cine, a la música pop rock, como digo ahí, la televisión, las tecnologías, ¿no?, las nuevas tecnologías de la comunicación en los últimos años, redes sociales, etcétera. Bueno, pues la influencia que todo esto ha ejercido sobre la literatura. ¿De qué manera ha ejercido esta influencia? Bueno, primero a través de temas, personajes, ¿no?, que vinculados, ¿no?, a estos iconos de la cultura popular, pero también una enorme influencia en relación a la difusión de la obra de arte, ¿no?, que de alguna manera pues se democratiza, pudiendo llegar a más gente de manera más fácil, etcétera, ¿no? Bueno, la influencia de la cultura popular sería uno de esos caracteres. Otro hecho que es determinante de la literatura que se hace en este periodo es el impacto que sobre ella ha tenido la sociedad de consumo. España entra de cabeza en un sistema capitalista, sometido a las leyes de la oferta y la demanda, y eso de alguna manera pues determinará también el éxito o el fracaso de las propuestas literarias, ¿no? Se trata de llegar a un público amplio, se trata de hacer una literatura que sea rentable, entre comillas, rentable, y que por tanto renuncie en algunos casos a innovación técnica o a profundidad temática en favor pues de una mayor extensión de un público más amplio al que llegar. El impacto de la sociedad de consumo sería otro de esos caracteres. La generalización y democratización de la cultura sería otro de los grandes rasgos, sobre todo a partir de la explosión, ¿no?, del mundo virtual y de las redes sociales, etcétera, ¿no? Pues esto ha permitido que la literatura llegue a un mayor número de lectores, de espectadores, incluso de creadores, muchas personas que han podido sumarse o al menos intentar llegar a la creación literaria de manera directa sin tener que pasar por filtros de editoriales, etcétera, ¿no? Generalización y democratización de la cultura serían quizá otro de esos actores, de esos caracteres fundamentales de este periodo. Y por otro lado, y por último lado, perdón, pues el interés que en estos años pues se ha desarrollado por ciertos núcleos temáticos, ¿no? Yo os he puesto ahí algunos que a mí me parecen muy evidentes. Por ejemplo, el interés por el mundo urbano, por la vida cotidiana en el mundo urbano. La literatura española de estos años se hace cada vez más urbana y menos rural, probablemente porque el país se hace también cada vez más urbano y menos rural, ¿no? Bueno, la literatura reflejará esa situación, ¿no? También va a ser característico el interés por la historia reciente de España, fundamentalmente por los años de la Guerra Civil y sobre todo de la posguerra, ¿no? Muchísimos autores se han enfrentado a ese periodo histórico para verlo pues desde los ojos libres de los ciudadanos de finales del 20 y principios del 21, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una mirada mucho más crítica, etcétera, ¿no? Fijaos, el libro El cuarto de atrás ejemplifica esto perfectamente, es decir, una obra escrita en los primeros años del periodo del que estamos hablando, y en el que la autora se enfrenta a sus propios recuerdos, a sus vivencias en la posguerra, a sus experiencias, ¿no? Pues viéndolo desde
los nuevos ojos de la libertad del tiempo en el que estamos, ¿no? Bueno, pues estos serían algunos de los caracteres, ¿no?, que definen el periodo, ¿no? Centrándonos ya en cuestiones literarias, voy a cambiar, ¿vale? Un momentito, que nos ponemos aquí ya en nuestro esquema de partida. Ya centrándonos en la novela, quizá el primer carácter que debemos tener en cuenta es que nos encontramos o nos podemos plantear el interrogante de si estamos, a partir del año 1975, ante una nueva novela. Desplegamos este esquema y veremos cómo, bueno, pues hay una serie de caracteres, ¿no?, que aparecen en la novela de estos años. El primero de ellos, como os indico aquí, es que después de los experimentos de los años 60 de la novela, que pretendía innovar técnicamente, innovar en técnicas narrativas y demás, a partir del año 75 se recupera el gusto por contar una historia, de manera que el argumento, de nuevo, la historia narrada, se convierte en el centro del relato, ¿no? Después de muchos años en los que el centro de las novelas pues podía ser los aspectos técnicos o las reflexiones internas de los personajes, el análisis de su psicología, o incluso cuestiones de índole político, de índole social. Ahora los autores parecen prestar una especial atención a la historia que se cuenta, a un argumento. Otro carácter que define esta nueva novela, si es que se puede hablar de una nueva novela, es que es una novela que se centra en los problemas del hombre contemporáneo. Incluso cuando se trata de novelas situadas en un pasado histórico, esa vuelta al pasado es con la intención de explicar los problemas de un ser humano contemporáneo o el ajuste de cuentas de un ser humano contemporáneo con su propio pasado o con sus raíces o sus tradiciones familiares. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la novela El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, y lo vemos en algunas novelas de Javier Cercas, ¿no?, como por ejemplo Las leyes de la frontera, o, en fin, diferentes novelas de estos autores, ¿no? También parece relevante que técnicamente es una novela en la que predomina la sencillez, la simplicidad. Tiene que ver esto con la intención de los autores de llegar a un público cada vez más amplio, lo que os decía antes de someterse a los principios de la sociedad de consumo. Se trata de tener lectores, de vender novelas, de tener grandes tiradas, y para eso hay que eliminar todo tipo de barreras en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que sean obras técnicamente o lingüísticamente malas o poco cuidadas. Lo que quiere decir es que los autores prestan atención a esa sencillez, trabajan esa sencillez para que lo que es la comprensión lingüística del texto no suponga nunca una barrera entre el lector y el autor. La idea de la influencia de la cultura popular pues lo vamos a ver en muchas de estas novelas, ¿no?, en las que se hacen referencia a la música joven, a la música rock y pop, referencia al cine, a videojuegos, etcétera. Bueno, todo eso lo vamos a encontrar en las novelas de este tiempo. Lo del impacto de la sociedad de consumo pues ya está abordado en varias ocasiones, ¿no? Como os he dicho, una novela que se somete a esas leyes del mercado, ¿vale? Aparte, o junto a ella, habrá una novela quizá minoritaria, que no se somete del todo a esas leyes del mercado, pero que tiene una menor presencia, ¿no?, a nivel general, ¿no? Pero el impacto de la sociedad de consumo y sus leyes están presentes en las novelas del periodo en el que estamos. La idea de que se amplían los lectores y escritores pues también está presente en esta nueva novela. Cada vez hay más lectores de novelas y cada vez hay más autores de novelas, incluso autores que no son profesionales, personas que vienen pues de diferentes ámbitos de la cultura o de la comunicación y que de cuando en cuando pues publican una novela, bien para rentabilizar ese éxito que tienen o para proyectar pues sus inquietudes artísticas, ¿no? Estoy pensando en muchos personajes de la televisión, periodistas, protagonistas de programas de televisión y demás que de pronto pues aparecen pues publicando una novela, ¿no?
bueno, esto es consecuencia de esa ampliación del número de escritores, también el número de lectores, y después pues muchos otros que, dada la facilidad de publicación y de la autopublicación que dan las redes sociales, pues se lanzan a la aventura de escribir y publicar su novela y ponerla a disposición del lector directamente pues a través de internet o de plataformas que tienen que ver con las redes sociales, etcétera, ¿no? Y un último carácter que señalo en esta nueva narrativa es que en estos años, en este final del siglo XX, pues se ha desarrollado mucho la narración breve en España. Y sobre todo se ha consumido más, es decir, ha tenido mayor número de lectores, ¿no? El desarrollo de la narración breve, del cuento, del microcuento, etcétera. Bueno, pues estos serían algunos caracteres, vamos a minimizar, que definen esta nueva novela. Centrándonos en las tendencias de la época, se nos plantea un problema, y es que la novela desde el 75 para acá, si algo tiene característico es la variedad de propuestas. Por eso es muy difícil uniformar, decir que estamos en una, dos, o nombrar una o dos tendencias triunfantes, ¿no? Son muchas las propuestas, son muchos los autores, pensad además que se van sumando autores de diferentes generaciones, es decir, en estos años de los que estamos hablando, nos encontramos todavía publicando autores que empezaron en los años 40, los que se sumaron, los que comenzaron en los años 50, más los que han ido incorporándose en décadas siguientes, y por supuesto pues los jóvenes autores que se incorporan a partir de los años 70 hasta la actualidad. Quiere decir esto que hay muchísima variedad de propuestas. Así todo, en el curso en el que estamos, pues tenemos que intentar hacer un ejercicio de simplificación, y yo os he puesto ahí pues una, dos, tres, cuatro, cinco tendencias temáticas que yo creo que son claramente visibles en la novela de estos años, y que no quiere decir que no haya más, ¿no? Pero desde mi punto de vista pues estas son las fundamentales. Nos vamos a encontrar en una novela cuyo tema principal va a ser la propia novela. Es a lo que le he llamado ahí metanovelas. Son novelas que giran sobre la propia creación literaria, sobre el escritor, sobre su trabajo de escribir, sobre cómo se puede o se escribe una novela. Dentro de esas novelas, pues quizá un autor significativo sea Juan José Millás, con una novela suya llamada Papel mojado, quizá podría ser una de las más interesantes. Otras novelas pertenecerían a esa tendencia que he llamado ahí novela urbana, ¿no? Son novelas que están centradas en personajes que viven en la ciudad, fundamentalmente en la gran ciudad, y que reflejan pues los problemas y la vida cotidiana de esas grandes urbes, de ese Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Bueno, Sevilla aparece poco en esta novela urbana. Pues representando los problemas del hombre contemporáneo. Ahí quizá la novela más representativa, por ser una de las primeras, pues fue Historias del Cronen, de José Ángel Mañas, ¿vale? Novela urbana. Pero la aparición de una novela urbana y que una mayoría de las novelas de este tiempo se centren en la ciudad no quiere decir que no siga existiendo una novela de contenido rural, una novela que nos habla de la vida en las pequeñas ciudades, de la vida en el mundo rural, de la presencia de la naturaleza. Eso es lo que encontraremos en muchas de las novelas de Luis Mateo Díez, un autor leonés interesantísimo, o en las novelas de José María Merino, o de Luis Racionero, o en fin, de Jesús Carrasco, etcétera, ¿no? Sería una novela que le he llamado rural, aunque ahí incorporamos también las que nos hablan de la vida en las ciudades pequeñas, las ciudades de provincias, ¿no? Ciudades de poca población. Junto a estas tres tendencias, una cuarta tendencia muy significativa del periodo es la novela autobiográfica, la novela en la que el autor o bien directamente relata su propia experiencia convirtiéndose él en personaje, ¿vale? Lo que sería una autobiografía pura, o bien que incorpora episodios de su vida en la vida de personajes de ficción. Se trata de una novela que recupera el pasado de los autores, lo versiona, le da forma literaria y se incorpora y se convierte en materia literaria.
Eso lo encontraremos en muchísimos autores, pero bueno, yo por destacar uno de ellos, pues destaco a Antonio Muñoz Molina, ¿no? Que en novelas suyas, como por ejemplo Ardor Guerrero, ¿no? Pues ha incorporado diversos episodios de su propia vida. Y después, en último lugar, pues yo señalo una tendencia temática a la que he llamado ahí novela culturalista. Es una novela pues bastante erudita, que incorpora temas, situaciones, personajes propios de la cultura oficial o de la cultura popular también, o grandes temas o grandes motivos literarios, ¿no? U artísticos. Eso lo tendremos en novelistas como Juan Manuel de Prada y de alguna manera también en Arturo Pérez Reverte, ¿no? Aunque convertido o utilizando un género cercano al thriller, ¿no? Bueno, novela culturalista con Juan Manuel de Prada y Las máscaras del héroe, ¿no? Como quizá la novela fundamental. Estas serían las 5 tendencias que desde mi punto de vista se pueden señalar basadas en los temas, en los temas de las obras. Ya os digo que hay muchos otros temas que no he incorporado aquí, ¿no? Pero que estos son quizás los más significativos. Así todo, además de estas tendencias temáticas, debe destacarse algo que es fundamental en la novela del periodo en el que nos encontramos, y es que como muchísimos autores de nuestro tiempo se han dedicado al cultivo de lo que se llama novela de género, es decir, novelas que responden a unas características del género policial o de la ciencia ficción o del género histórico, unas características que respetan en sus novelas, ¿no? El éxito que tiene esta novela de género tiene que ver mucho con la búsqueda de ese público lector, ¿no? Ese público que busca en la novela muchas veces entretenimiento, o entretenimiento y aprendizaje, y lo hace pues consumiendo diferentes géneros. Y hay personas que te dicen, no, yo no leo nada más que novela policíaca, o a mí lo que me gusta leer es novela histórica o novela de ciencia ficción, bueno, pues, o la novela de fantasía, ¿no? Bien, pues esto ha supuesto que muchos autores dijeran, bueno, pues yo me quiero acercar a ese público que consume policial, o que consume lo histórico, o que consume la ciencia ficción. Y se ha creado pues una serie de tendencias o de géneros muy cultivados en la novela española de estos años. Yo os he puesto ahí 3 géneros principales, ¿no? No he incorporado a ciencia ficción, pero sí 3 grandes géneros que se van a cultivar mucho en estos años. El primero de ellos, quizá el más abundante, es la llamada novela policial. Es una novela que está basada en una intriga derivada de un crimen, obviamente, pero que los autores aprovechan también pues para incluir no solamente una intriga o el suspense generado por el derivado de ese crimen, sino para incluir también cuestiones de índole social o política. Eso es lo que hacen autores como Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Que en su serie de Pepe Carballo pues nos hizo pues un magnífico repaso de lo que era la vida social y política de la España de la transición, de la España de los años 80, 90, ¿no? De la misma manera, Juan Madrid, ¿no? Autor de muchísimas novelas policiales, pero sobre todo de 2 grandes series, ¿no? La serie de Brigada Central con el comisario Flores y la serie protagonizada por el detective Tony Romano, ¿no? Pues aborda también no solamente la intriga criminal, que es muy importante, sino sobre todo el contexto social en el que se produce el crimen, ¿no? En el que se produce el crimen. Y en esa línea pues también estarían novelistas como Lorenzo Silva, ¿no? Con las novelas de los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, por señalar 3 autores de los cientos de autores de novela policial que existe en la España desde el año 75 hasta la actualidad, ¿no? Quizá es el género más cultivado, ¿no? en la actualidad en España. Otro gran género de la novela del periodo es la novela histórica, es decir, la novela que reconstruye y analiza hechos del pasado. Aquí nos vamos a encontrar con 3 tipos de novelas históricas. Por un lado está la novela que se centra simplemente en la reconstrucción de un pasado con el cual siente afinidad el autor, ¿no? Y es lo que nos mostrará Antonio Gala en una novela maravillosa, se llama El manuscrito carmesí, donde intenta reconstruir lo que fueron los últimos años del reino nazarí de Granada. Es una novela que se basa simplemente en la reconstrucción del pasado.
Lo mismo veremos en muchísimas novelas históricas, como las de Santiago Posteguillo, sobre el mundo romano, etcétera, ¿no? Después hay otro tipo de novela histórica que quizás lo representa mejor que nadie José Luis San Pedro, que es una novela histórica en la que se proyectan sobre el pasado o se sitúan en el pasado grandes problemas del hombre, del ser humano, ¿no? El amor, la rabia, la muerte, etcétera, ¿no? Temas universales, ¿no? De reflexión universal situados en una época pasada. Y después habría un tercer tipo de novela muy desarrollado en estos años y que tiene que ver pues con la salida de la dictadura y la recién ganada libertad, etcétera, ¿no? Y la libertad en el análisis del pasado, que son las novelas que reconstruyen las épocas conflictivas del pasado de España, esencialmente los años de la guerra civil y sobre todo de la posguerra. Eso es lo que hace Almudena Grandes, ¿no? En su serie de novelas, que si no recuerdo mal se llama Episodios de una guerra interminable, ¿no? Son una serie de novelas situadas en la posguerra y después en los años 50 y 60, donde va reconstruyendo lo que fue o lo que es, desde su punto de vista, la vida española durante los años del franquismo, ¿no? Sería esa tercera forma de entender la novela histórica, como un intento de explicar ese pasado reciente tan duro, tan inexplicable, ¿no? Como fue el de la guerra civil y sus consecuencias. Bueno, la novela histórica en sus tres variantes. Y después, para terminar, pues yo he querido dedicar también o nombrar el éxito que está teniendo una novela, que es la novela fantástica, que es una novela donde se incorporan, o en la que se incorporan elementos sobrenaturales, ¿no? Bien a través de la magia o bien a través de seres sobrenaturales, dragones, orcos y cosas de esas, ¿no? Y que es una novela que va dirigida a un público fundamentalmente juvenil, lo cual no quiere decir que no pueda ser leída por un público no tan juvenil. De hecho, muchas de estas novelas han tenido un gran éxito fuera de ese público juvenil. Es un tipo de literatura que en España no se había escrito mucho, pero que cuenta con una gran tradición, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Con novelistas como Tolkien, El Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? Eh, Tres autores representan muy bien esta novela fantástica en España. Una es Laura Gallego, que se consolidó y se consagró como una gran escritora de este tipo, de esta tendencia, con las Memorias de Idún. Ahí entraría también Ana María Matute, una escritora que ya en los años 50, ¿no? Pues había hecho su irrupción en la literatura con una novela de tipo social y demás, pero que junto a esa novela social siempre ha cultivado una literatura dirigida a un público infantil, juvenil, donde la fantasía siempre ha tenido cierta presencia. Bueno, pues Ana María Matute también entraría en esta tendencia de novela fantástica, y también podríamos incluir aquí a Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Autor de La sombra del viento, etcétera, ¿no? Bueno, que hace pues unas novelas interesantes de contenido fantástico. Bien, esto sobre la novela de género, sobre los tres géneros principales en la novela que se cultiva en España. Autores. Son muchos los autores que se pueden destacar: Luis Landero, Antonio Muñoz Molina, Javier Cerca, Eduardo Mendoza. ¿Por qué he señalado estos autores? Bueno, pues porque todos ellos son autores que cultivan en su producción novelística distintas tendencias temáticas y distintas novelas de género, ¿vale? Son autores, por tanto, muy representativos del periodo, porque tocan diferentes palos, ¿no? Igual te hacen novela histórica que novela policial, que novela bueno, o que introducen la fantasía, o que aparece la autobiografía, etcétera. No son autores, por tanto, bastante completos en ese sentido, ¿no? Lo cual no quiere decir que por eso sean mejores que otros, pero sí que abarcan un mayor número de tendencias y género. Dentro de estos autores, pues yo quiero terminar con bueno, unas palabras sobre Eduardo Mendoza, ¿no? Que bajo mi punto de vista me parece el más representativo, quizá porque la publicación del año 1975 de una novela suya que se llama La verdad sobre el caso Savolta fue un hecho determinante, puesto que proponía una nueva forma de hacer novela, diferente a la que se estaba haciendo en los años anteriores.
Bueno, centrándonos en Eduardo Mendoza, que bueno, tenéis ahí su fecha de nacimiento, el año 1943, yo fundamentalmente lo que quiero es que nos quede claro que su obra novelística la podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado están las novelas que incorporan el humor y que de alguna manera hacen parodias de otros géneros, son las parodias humorísticas. Eso lo vamos a ver en novelas suyas que parodian el género policíaco, son novelas policíacas protagonizadas por un detective loco que no tiene nombre, ¿no? Bueno, ha publicado 5 de estas novelas. Va a hacer también parodia de la ciencia ficción en un texto suyo que se llama Sin Noticias de Gur y en el último trayecto de Horacio II. Y también va a parodiar el género histórico, ¿no? En novelas como El asombroso viaje de Pomponio Flato, ¿no? Que es una novela que relata el viaje de un romano que va buscando diferentes aguas termales a lo largo del imperio porque tiene graves problemas de gases, ¿no? Y eso le lleva pues a Judea, ¿no? En los años en los que nació Jesús, ¿no? Parodias humorísticas, por tanto. Lo determinante de todas estas obras es la presencia del humor de manera más o menos evidente. Junto a ellas podemos hablar también de un grupo de novelas de Eduardo Mendoza en las que el humor ya no está presente y son novelas de contenido histórico, contenido político. Contenido histórico o político. Es lo que tendremos en La verdad sobre el caso Savolta o en La ciudad de los prodigios, ¿no? Que reconstruye pues la Barcelona de las primeras décadas del siglo XX y nos habla pues de los graves problemas, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? El conflicto entre empresarios, obreros, etcétera, ¿no? Bueno, son dos novelas en las que el verdadero protagonista es la propia ciudad de Barcelona, ¿no? Otras novelas suyas pues se sitúan en otro escenario, pero también en momentos del pasado o aborda a lo largo de la novela recreaciones del pasado. Es lo que veremos con Venecia en la isla Naudita o el Madrid de 1936 en Riña de Gatos, ¿no? Es verdad que hay también otras que abordan tiempos más recientes, como la posguerra en una comedia ligera, o la década de los 80 en Mauricio, las elecciones primarias. Pero en todas ellas, ya os digo, como idea fundamental está la idea de volver a un momento histórico anterior, pues para recrearlo, revisarlo, analizarlo, ¿no? Bueno, pues esa sería la idea principal sobre Eduardo Mendoza. Y volvemos a nuestro esquema, y ya con esto, pues yo creo que he hecho un repasito breve, ¿no? De lo que es la novela del año 75 hasta nuestros días. Espero que os haya servido de aclaración y que os sea útil. Os recuerdo que en la plataforma tenéis un documento donde se desarrolla el contexto histórico y social de la época, recordarlo, y tenéis otro documento donde está desarrollado, redactado, pues todas las ideas que he ido o que he intentado explicar a lo largo de este vídeo. Espero que os serán útiles y que, bueno, sigamos para adelante, ya queda menos para que el curso se acabe y que se acabe con éxito, ¿no? En fin, como siempre, buenas noches y buena suerte.